Bueno, buenas noches a todos. Veo que hay 7 participantes. Bueno, buenas noches a todos. El objetivo de este curso de la responsabilidad del Estado, como se plantea en esta diapositiva, es formar especialistas en los componentes teóricos y prácticos de la responsabilidad administrativa, el daño antijurídico, el perjuicio y su reparación, abordando los diferentes tipos, funciones y problemáticas actuales en el ámbito legal y jurisprudencial. Como hemos dicho, una imagen vale más que mil palabras. Aquí vemos una imagen de la caída de un puente. Ese es el hecho dañino, la caída del puente, con lo cual genera daños antijurídicos. Aquí vemos los daños, la colisión, el daño de los vehículos. El daño antijurídico genera un perjuicio. Por lo tanto, aquí vamos a ver que este daño genera un perjuicio material, perjuicio emergente, perjuicio de lucro cesante. Y si a lo mejor falleció una persona, podría generar, obviamente, perjuicios morales, perjuicios al derecho a la salud, a la vida de relación. Aquí también tenemos otro hecho dañino, que es la inadecuada malla vial, que ocurre mucho en Colombia. Los huecos en la vía. Vemos que en este caso el Estado deberá reparar integralmente el daño. Los especialistas contarán con competencias argumentativas, interpretativas y críticas que les permite el ejercicio adecuado del medio de control de reparación directa. Bueno. El día de hoy nos vamos a centrar en diferente jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado. Vamos a recordar que decíamos en primera clase que lo más importante de la responsabilidad del Estado es la presencia del daño antijurídico. Daño antijurídico entendido como la lesión a un interés jurídicamente tutelado. Ya decíamos que el derecho no solamente protege derechos, facultades, sino intereses legítimos. Lo que el daño vulnera, el derecho lo protege, el derecho lo tutela. El daño es la lesión a un interés jurídicamente tutelado que la víctima no está en la obligación legal de soportarlo, o como aquel que causa un detrimento patrimonial que carece de título jurídico válido y excede el conjunto de cargas que normalmente debe soportar un individuo. Es una definición más de lo que es el daño antijurídico. Los títulos de imputación, ya que decíamos en la clase previa que los elementos son 3, pero daño antijurídico, acción u omisión y nexo causal. Otra cosa es las etapas de la responsabilidad, lo cual es el daño antijurídico, la imputación del daño y el deber de reparar integralmente el daño. Otro tema dentro de la responsabilidad del Estado es los títulos de responsabilidad o la imputación del daño, regímenes o títulos de imputación. Los títulos de la responsabilidad son 2. La falla en el servicio y la responsabilidad objetiva. La responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. En derecho administrativo, en responsabilidad del Estado se presentan las 2. Porque, por ejemplo, en temas, por regla general, en derecho penal, dicen los penalistas, está proscrito, está prohibida la responsabilidad objetiva. Claro, para ser responsable una persona hay que demostrar la culpa grave o el dolo, la culpa. Hay que probar la culpa, la negligencia, la imprudencia. En administrativo encontramos tanto la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva con culpa, esta responsabilidad subjetiva conocida en derecho administrativo como la falla en el servicio o la falla del servicio, es el quebramiento de una obligación que está a cargo del Estado. El quebramiento de una obligación constitucional, una obligación legal
una obligación reglamentaria o una obligación incluso internacional. Cuando el Estado no cumple sus obligaciones, hay que indicar que el Estado tiene un gran contenido obligacional. El Estado colombiano ha asumido obligaciones internacionales e internas. Si el Estado no cumple esas obligaciones, ya se presenta una falla en el servicio. La falla en el servicio, la jurisprudencia, y esto también viene del derecho civil, se ha dividido en dos, en falla probada y falla presunta. Falla probada es el régimen general, es la regla general, hay que probar el daño. La regla general está en el artículo 167 del Código General del Proceso, que indica, incumbe a las partes probar el supuesto de hechos que demanda. En este caso, incumbe al demandante probar el daño antijurídico. Esa es la regla general. Pero hay una excepción y es la falla presunta, aplicable sobre todo en temas de responsabilidad médica, aplicable en responsabilidad administrativa ambiental, en la cual se presume el daño. Se presume la falla y en este caso el demandado tendrá que probar todo lo contrario. Se aligera la carga de la prueba. La carga de la prueba es aquella prueba, no es una obligación ni es un deber, pero es una carga que se la lleva al juez para que el juez valore la prueba. Recordemos que la prueba tiene una vida, ¿no? Y primero la prueba se solicita o se anexa al expediente, al proceso. Es el juez que decreta la prueba. Primero la prueba se solicita o se anexa, el juez la decreta. Después se recauda la prueba, después se valora la prueba y la prueba se motiva en la sentencia. En la falla presunta, que es el régimen excepcional, se aligera la prueba, la carga de la prueba se traslada del demandante al demandado. Es el demandado el que tiene que probar que actuó bien. Ejemplo también sucede en los casos de responsabilidad civil por productos defectuosos. En este caso, si el producto defectuoso genera un daño, un perjuicio a una persona, el fabricante debe probar todo lo contrario. Para eximirse de responsabilidad será en este caso el fabricante que debe probar que no es su culpa, que no se generó por la negligencia, por la imprudencia, por la falta de diseño, en fin. Responsabilidad objetiva la vemos mucho también en tema de administrativo ambiental, en la cual las obligaciones son de resultado. La vemos también en materia médica. Por regla general, los médicos, su obligación es de medios, así como los abogados. Un abogado no lo van a condenar porque pierde un proceso, pero el abogado tendrá que utilizar los medios que tiene en su poder. El médico, por regla general, la obligación de los médicos es una obligación de medios, más no de resultados. Pero la jurisprudencia ya ha reconocido que en tratándose de cirugías estéticas, de obstetricia, de ginecología, la responsabilidad es objetiva. Porque ya es una obligación de resultado, en tanto es una cirugía estética. Con el paciente, en esa relación médico-paciente han llegado a un resultado. Y si no se llega a ese resultado que previamente se consintió, habría una responsabilidad por error en el resultado. Vamos a ver diferentes jurisprudencias que nos van a llegar a estos conceptos. Los elementos de la falla en el servicio de la responsabilidad subjetiva estatal es primero la acción u omisión de la administración, la ocurrencia del daño antijurídico y el nexo causal. Los elementos clásicos que ya hemos visto. En cuanto a la responsabilidad objetiva, lo que merma es la culpa, no se debe probar la culpa. Se presume que se presume la culpa de la administración. Vamos a ver unos ejemplos, varios ejemplos traídos de sentencias del Consejo de Estado, como pueden ser, por ejemplo, titula el ámbito jurídico. Daños ocasionados por agentes estatales fuera del servicio pueden generar responsabilidad del Estado. Sentencia del Consejo de Estado de la sección tercera
Magistrada ponenta Marta Nubia Velázquez, de marzo 8 del 2017, reciente. Y esto ya ha dejado claro el Consejo de Estado, porque antes, hace muchos años, había esa dicotomía, había esa gran duda. Se decía, es responsable el Estado cuando el agente estatal, dígase policía, militar, actúa dentro del servicio, actúa en el cumplimiento de sus funciones. Y anteriormente, en otra época, decía, si el daño antijurídico se genera por fuera del servicio, por fuera de las funciones, no es responsable la administración pública. Pero hoy, en la jurisprudencia actual del Consejo de Estado, se es responsable el Estado por el actuar de sus agentes, tanto dentro del servicio como por fuera del servicio. Cuando un agente estatal produce un hecho dañoso en horas fuera del servicio, antes se decía no habría lugar a responsabilidad, dado que no existía un nexo causal. Pero eso ha ido cambiando en interpretación bajo lo que ha denominado el Consejo de Estado culpa en iliendo y culpa invigilando. La administración tiene entonces culpa en elegir mal a sus funcionarios y en vigilar mal a sus funcionarios. Es el caso, por ejemplo, un policía salió a rumbear una noche, fue a recoger a su amiga y se llevó el arma de dotación oficial. Estaban bailando en una discoteca y esta mujer, que era muy atractiva, llamaba mucho la atención de los hombres. Por allá un hombre le mandó una botella de whisky, la invitó a salir y más que le sale a esa mujer a salir a bailar, el policía entra en shock, entra en, no sé, se afecta psicológicamente y dispara contra esta persona generándole la muerte por celos obsesivos, pues. En ese caso, la responsabilidad penal, la responsabilidad disciplinaria, incluso la responsabilidad civil recaerá sobre el agente de policía. Pero lo que nos interesa en nuestra materia, la responsabilidad administrativa, también se podría generar, ya no al policía, sino a la entidad pública como tal, a la Policía Nacional, _ Ministerio de Justicia, _ Ministerio de Defensa, _ la Nación. Entonces, hoy en día ya hay la responsabilidad administrativa por el actuar de los agentes del Estado, tanto dentro del servicio como por fuera del servicio. Otra de las sentencias muy importantes en esta materia, en temas de responsabilidad del Estado, indica: se presenta falla al servicio, el Estado es responsable por privar de la libertad a un menor reclutado por la guerrilla. ¿Cuántas veces los grupos organizados al margen de la ley, llámese FARC, ELN, paramilitares, reclutan menores? Reclutan menores de edad, y en ese caso, por el daño antijurídico, por ese reclutamiento forzado, es condenado el Estado colombiano. La privación de la libertad de un menor por un grupo organizado al margen de la ley, sentencia del Consejo de Estado de Guillermo Sánchez Luque, sentencia de julio 7 del 2016. Fin. Vamos a detenernos en una sentencia hoy, varias sentencias, hoy vamos a ver por lo menos varios precedentes judiciales en esta materia. Y es la sentencia del Consejo de Estado, del magistrado ponente Enrique Gil Botero. Las sentencias de Enrique Gil, cuando él era magistrado del Consejo de Estado, se caracterizaban por ser siempre largas, ¿no? Porque Enrique Gil es académico, él es profesor de varias universidades en Antioquia. Entonces él en sus sentencias plantaba academia. Vamos a ver una sentencia hito, una sentencia trascendental muy importante, que es la sentencia del 11 de abril del 2014, demandante Goodyear de Colombia, Sociedad Anónima Goodyear, la de las llantas,
demandado la Nación, Congreso de la República. En el medio de control de reparación directa podríamos titular el tema de esta sentencia, la responsabilidad del Estado legislador. Resulta que este tema, la responsabilidad del Estado legislador, no ha sido un tema fácil en Colombia, ni en Francia, ni en España. En ningún ordenamiento jurídico ha sido fácil reconocer que el Estado es responsable por hacer leyes. Que cuando el Congreso de la República, en este caso, hace una ley, esa ley, pues nosotros entendemos que la ley es abstracta, la ley debe ser hacia el interés general, la ley debe buscar un beneficio común, pero existen leyes que generan daño antijurídico a particulares. Perdón, un libro que les recomiendo sobre ese tema es este, La responsabilidad patrimonial del legislador, de Luis Felipe Botero Aristizábal. La responsabilidad patrimonial del Estado legislador tanto por leyes exequibles y por leyes inexequibles. La responsabilidad del Estado legislador por leyes conforme a la Constitución política, que es difícil, y claro, responsabilidad del Estado por leyes declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. El tema no ha sido fácil en el derecho comparado. No ha sido fácil reconocer la responsabilidad por hacer leyes. El caso es el siguiente. Resuelve la sala el recurso de apelación en el siguiente escrito. Bueno, primero, el 10 de enero de 2003, la Sociedad Goodyear de Colombia solicitó que se declare patrimonialmente responsable a la Nación - Congreso de la República por la expedición y aplicación de la Ley 633 del año 2000. Esta Ley 633 del año 2000 fue la ley que creó el denominado TESA, Tasa Especial de Servicios Aduaneros. Esta ley crea un tributo, crea una tasa. Como ustedes saben, los tributos se diferencian en impuestos, en tasas, en contribuciones y en parafiscales. Los impuestos es cuando se grava por un bien o por un servicio que se adquiere. Ejemplo, si yo tengo una casa, tengo un bien inmueble a mi propiedad, a mi nombre, tengo que pagar el impuesto predial año a año. El impuesto predial grava el bien inmueble, grava la propiedad. Por ejemplo, si yo voy al supermercado y hago una compra, seguramente tendrá que pagar el IVA, impuesto al valor agregado. Los impuestos son cuando uno adquiere un bien o un servicio. Las tasas son un gravamen, son un tributo por un servicio prestado por el Estado o por particulares que cumplen funciones administrativas. Ejemplo, si voy a tanquear gasolina a mi carro, tengo que pagar una tasa de gasolina por el servicio de gasolina. Ejemplo, si yo tengo que viajar a Bogotá o para otro país, sencillamente coger un avión, tengo que pagar una tasa aeroportuaria por el servicio del aeropuerto. Entonces, en el año 2000 se crea la ley 633 del año 2000, por medio del cual el Congreso crea un tributo denominado el TESA. El TESA era tasa de servicios, tasa especial de servicios aduaneros, tasa especial de servicios aduaneros. La ley indicaba lo siguiente en su artículo 56, el cual fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Artículo 56. Tasa especial por servicios aduaneros. Créase una tasa especial como contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a los usuarios, que será equivalente al 1.2% del valor de los bienes objeto de la importación. Entonces, en el año 2000, el Congreso de la República crea una ley
la ley 633, por medio del cual se crea el TESA, Tasa Especial de Servicios Aduaneros, la cual indicaba aquel que importe un bien tendrá que pagar 1.2% del valor del bien inmueble, por ejemplo. Si yo importaba un carro, si yo traía un carro del exterior, tenía que pagar como tasa en ese año el TESA, 1.2% a la DIAN por haber importado ese bien. Resulta que Goodyear, sociedad anónima, para el cumplimiento de sus funciones, para su producción, Goodyear importa diferentes bienes, importa llantas, importa cauchos. Goodyear solo en el año, entre el 1 de enero y el 25 de octubre del año 2001, porque el TESA empezó a surtir efecto desde el 1 de enero del 2001, fue creado en el 2000, pero empieza a surtir efecto en el año 2001. Entonces, Goodyear, de buena fe, Goodyear cumpliendo la ley, Goodyear paga sus tributos, entre ellos el TESA, y le liquida para el año 2001 el valor de 831.931.000. O sea, Goodyear le pagó a la DIAN por el TESA 831 millones. Pero resulta que la Corte Constitucional, mediante sentencia C 922 del 29 de agosto del 2001, declaró inconstitucional ese impuesto, ese artículo 56, ya que la Corte a grandes rasgos establece que si se trata de una tasa, tiene que observarse, tiene que presentarse una contraprestación. Y resulta que quienes generaban una importación le pagaban a la DIAN, pero la DIAN no generaba ninguna contraprestación, por lo tanto la Corte lo declara inconstitucional. Cuando la Corte declara inconstitucional una ley, los efectos son a futuro. Los efectos son como dice la doctrina, ex nunc. Ex nunc. Les voy a colocar en el chat de pronto para que lo tengan en cuenta. Efectos ex nunc. Eso significa efectos hacia adelante. Efectos irretroactivos hacia adelante. De ahora en adelante. Entonces, claro, la ley reguló prácticamente menos de un año. Goodyear, de buena fe, en el año 2001 paga una tasa, el TESA, y la Corte Constitucional después dice es inconstitucional. Entonces Goodyear dice, bueno, entonces que me devuelvan el dinero que yo pagué de buena fe. Porque yo lo pagué cuando la ley era constitucional, de buena fe, cumpliendo la ley lo pago, y después la Corte Constitucional dice que no. Sí, exacto, doctor Jorge. Entonces, lo contrario es el efecto ex tunc, que significa hacia atrás. Por regla general, las sentencias del Consejo de Estado, las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, tienen efectos ex tunc, hacia atrás, retroactivos. Pero en el caso en concreto se trata de una sentencia no del Consejo de Estado, sino de la Corte Constitucional, que declara inconstitucional. Claro, cuando el Consejo de Estado declara la nulidad de un acto, los efectos son hacia atrás, como si nunca hubiera existido el acto. Pero en el caso en concreto, los efectos son hacia adelante. Goodyear demanda, en este caso, Goodyear demanda a la nación-DIAN. En este caso, el Consejo de Estado le dice, no, a la DIAN no es, sino debe demandar Nación-Congreso de la República. Pero por el hecho de que demanda mal a una entidad, no le genera que se afecte sus derechos, le reconocen los derechos, ya vamos a ver. La responsabilidad del Estado por hacer leyes, en general, hace muchos años, digamos, no era lo normal generar un tipo de responsabilidad. En este libro de Luis Felipe Botero nos enseña que uno de los primeros casos de reconocimiento de responsabilidad del Estado legislador por hacer leyes fue un ejemplo que nos trae en el reinado de España. Resulta que, como ustedes saben, Europa, muchos países, España, Francia, Inglaterra,
tenían colonias, ¿no? Pues nosotros conocemos que España tuvo todo un virreinato, ¿no? La época de la mal llamada de la conquista, la invasión de los españoles más bien. Montaron el virreinato aquí en América. Con lo cual el tema de las regalías, todo lo que se producía en América Latina, era directo para el Reino de España. Así ustedes conocen cómo Inglaterra se adueñó de estados en África, cómo Francia tuvo colonias en el África y también España tuvo colonias en el África. Pero después hubo un proceso de descolonización, recordemos Mahatma Gandhi, ¿no? Logró que la India ya no fuera colonia del Reino Unido. Y así fue todo un proceso de descolonización. El rey de España, en su momento, al ver que los estados estaban dejando libres a los países del África, que ya no sean colonias de países europeos, saca un real decreto. Un real decreto que indica lo siguiente, más o menos. Los españoles que están en la colonia africana del Subsahara se devuelven, les dice, se devuelven, ya eso lo dejamos libre. Ustedes como españoles tienen que obedecer al rey que se devuelvan a España. Muchos españoles tenían fincas, propiedades, terrenos en África, pero cuando el rey de España les dice que se devuelven, ellos haciendo caso al rey, se devuelven, con lo cual dejan las propiedades en el África. Ahí fue el primer ejemplo de la responsabilidad del Estado legislador. Esa ley que en aras del interés general le generó un daño antijurídico, un perjuicio a estas personas. En el caso en concreto que estamos estudiando, el caso de Goodyear, se presenta un daño antijurídico, dice el Consejo de Estado. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Primero, el importador no estaba obligado a pagar una tasa que no retribuía ningún servicio al Estado. Segundo, pese a que el ciudadano tiene el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, no está obligado a pagar tributos contrarios a la Constitución. Se rompe el principio de igualdad frente a las cargas públicas cuando algunos deben pagar tributos inconstitucionales. El Estado se estaría enriqueciendo injustamente. Entonces dice, Goodyear no tiene por qué pagar un tributo que es declarado inconstitucional, sin embargo lo pagó. Y no solamente el caso de Goodyear, porque pues este caso es el precedente judicial para que muchos que en su época, en el año 2001, generaron importaciones, tuvieron que pagar 1.2% del valor importado. Este precedente judicial le sirvió para demandar en reparación directa a la Nación, Congreso de la República, y se le repare el daño. En este caso en concreto, cuando hablamos de que se le repare el daño, pues a Goodyear, sociedad anónima, no se le repara el perjuicio moral. No se le repara el perjuicio a la vida de relación. Únicamente el Consejo de Estado le reconoce el perjuicio material. En el caso en concreto, dice, condénese a la Nación, Congreso de la República, a pagar por conceptos de perjuicios materiales 1.443 millones y pico. 1.443. Claro, porque resulta que Goodyear pagó en el año 2001 800 y pico de millones, 831 millones, pero esa sentencia termina expidiéndose en el año 2014, como lo hemos dicho. El problema del contencioso administrativo es demorado. Fíjese que la demanda se presentó en el año 2003 y la sentencia salió en el año 2014, 11 años después. Entonces, claro, Goodyear pagó 831 en el año 2001. Al expedirse la sentencia en el año 2014, pues esa suma debe ser indexada, con lo cual las cuentas dan 1.448 millones. La Nación Congreso de la República debe reparar. ¿Y por qué se demanda a la Nación Congreso? Porque el Congreso de la República no tiene personería jurídica propia. El Congreso de la República no tiene presupuesto propio. El presupuesto es de la Nación.
no tiene personería jurídica propia el Congreso, sino que pertenece a la nación, por lo tanto se llama demanda de la nación _ Congreso de la República. Aunque aquí, en el caso en concreto, Goodyear demandó a la nación _ DIAN. Consejo de Estado dice, la DIAN solamente tenía la función del recaudo, pero quien creó la ley fue el Congreso, entonces el culpable es el Congreso. Las de la Corte Constitucional son ex nunc, salvo que dispongan lo contrario. Profesor, y en los casos de responsabilidad del Estado legislador, ¿es por daño especial? ¿Cuál es el título de imputación? Sí, en el caso en concreto. Habrán otros que es por falla en el servicio, pero en el caso en concreto, en este caso, se condena por el daño especial. Vamos a ver qué dice el Consejo de Estado aquí. Es especial por lo siguiente. ¿Es antijurídico el daño cuando se vulnera una norma jurídica? Pues por eso se llama antijurídico, porque es contrario al derecho. Sino también aquel que atenta contra un bien jurídicamente protegido. La antijuridicidad supone una contradicción con el ordenamiento jurídico. Comprensivo de las leyes, las costumbres, los principios y hasta las reglas del orden natural. Entonces, en palabras, se le ha generado un daño antijurídico, se le ha, como tal, generado una carga normal, diferente a los demás. Este caso fue un caso muy, digamos, no fue fácil, un caso que en su momento fue muy criticado. Pero yo diría, todo el tema de la responsabilidad del Estado legislador no es fácil en Colombia, no es fácil. Es fácil, ejemplo, cuando la ley es inconstitucional, claro, al ser inconstitucional es antijurídica, al ser inconstitucional ya no está dentro del ordenamiento jurídico, por lo cual no se debe acatar. Pero es más difícil el reconocimiento de la responsabilidad del Estado legislador cuando las leyes son constitucionales, cuando la ley está regulando. Y lo cual puede ser, es decir, que una ley sea constitucional y genere un daño antijurídico. Ejemplo, leyes expropiatorias. Una ley que determine expropiar bienes inmuebles puede generar un daño antijurídico en particular, pero la ley de pronto no es contraria a derecho, porque la Constitución permite la expropiación. Pueden existir leyes que en aras del interés general generen un perjuicio en particular. Con ello, se deberá también reparar. Un momento. En el ordenamiento jurídico español nos traen aquí a doctrina como García de Enterría, uno de los grandes doctrinantes, ¿no?, en derecho administrativo. Eduardo García, así se escribe. De Enterría. Uno de los grandes administrativistas españoles, como Alfonso Luciano Parejo, también García de Enterría. García de Enterría, su doctrina, su libro de Derecho Administrativo, no es conforme, o digamos, su interpretación es contraria. Dice que el legislador no es responsable. No es responsable porque las leyes se hacen con, entre comillas, técnica legislativa. Pero, no sé, en Colombia no le veo tanta técnica legislativa porque pues en Colombia tenemos congresistas como el bachiller Macías, ¿no? Que no ha pisado una universidad, pero hace leyes. En Colombia tenemos congresistas como actores de televisión, exmodelos, en fin, exdeportistas que no son abogados o que no han tenido estudios universitarios. Por eso nos enseña Francesco Carneluti en cómo nace el derecho. Francesco Carneluti dice: el derecho nace con la ley. Y la ley
dice Francesco Carneluti, la hace obreros que no son preparados, para ser aplicada por obreros preparados. Entonces, ¿a quién hace relación García Benterría? Digo, se me fue. Francesco Carneluti hace relación a que los obreros no cualificados son los congresistas y los obreros calificados, los que aplican el derecho, son los abogados. Eso es paradójico, ¿no? Los abogados aplicamos el derecho y sí tenemos que estudiar en la facultad de Derecho por lo menos, pero un congresista no tiene que haber estudiado Derecho. Por lo tanto, al hacer leyes se puede generar error, más cuando en Colombia las leyes se hacen a pupitrazo, ¿no? Entonces puede generar esos errores. Vale, ahí les dejo esta sentencia para que la estudien. Vamos a presentar las sentencias que más podamos hoy, así a grandes rasgos por lo menos, para ver diferentes precedentes judiciales en esta materia. Una de las sentencias muy importante, sobre todo en temas de falsos positivos, lo que en Colombia se ha conocido como falsos positivos, lo que se ha denominado por el Consejo de Estado la ejecución extrajudicial. Ejemplo, los hijos de las madres de Soacha, así se conoce el caso también, ¿no? Resulta que es el caso en que unos jóvenes, como relata la sentencia, unos jóvenes se parqueaban en una esquina en Soacha todas las noches. Es muy común, ¿no? En Bogotá, en Soacha, tomar cerveza. Toman mucha cerveza. Se parqueaban en un parque jóvenes, la mayoría desempleados, la mayoría sin oportunidades. Se parqueaban todas las noches a tomar cerveza, a charlar, a fumar, en fin, como los jóvenes hacen en los parques. Y un militar que vivía por la zona, en ese proceso en cual, a través de un decreto firmado por el Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, en la mal llamada seguridad democrática, resulta que se indica que para los militares ascender en cargos, para que los militares tengan mejores remuneración, mejores posibilidades de ascenso, becas, beneficios, tenían que mostrar bajas en combate. Entonces los militares, en aras de ascender en carrera militar, incluso un general les dijo a voz abierta a los militares, tienen que llenar estadios repletos de muertos para tener ascensos. Claro, los militares, en aras de ascender de mala fe, con conductas dolosas, muestran inocentes como dados de baja en combate. Muestran personas de buena fe, inocentes, que no son guerrilleros, que no son subversivos, que no pertenecen a grupos organizados al margen de la ley, los disfrazan, les ponen un camuflado y los ejecutan, ¿no? Ese era el modus operandi, ¿no? El modus operandi era que los ponían a correr y cuando estaban corriendo, para que no sea tan notoria la ejecución extrajudicial, le disparaban por la espalda. El caso de los hijos de las madres de Soacha es que un militar de un alto rango una noche va y los coge y les ofrece. Les ofrezco trabajo en el norte de Santander, vamos a cuidar una finca. Más de uno que no tenía empleo, más de uno con falta de oportunidades, dice, bueno, vamos pues, ¿qué hay que hacer? Oh, los espero y nos vamos, yo les doy el transporte, nos vamos a Santander para cuidar una finca, listo, nos vamos. Pues resulta que en Santander se entran a la montaña y son ejecutados extrajudicialmente. Son ejecutados extrajudicialmente como muchos falsos positivos, ¿no? En Colombia los militares ni siquiera se cuidaron de hacer la situación bien, sino que los disfrazaban de guerrilleros. Algunas veces se les olvidaba colocar las botas de guerrilleros. Muchas veces ordenaban ejecuciones extrajudiciales a personas que no tenían pinta de guerrilleros, que tenían pinta más de estudiantes, porque uno es fácil reconocer a veces un guerrillero.
El guerrillero está quemada la piel por estar tanto en la montaña. El guerrillero tiene las manos un poco cuarteadas. El guerrillero por regla general anda en botas. Pero resulta que cuando ven los falsos positivos tienen cara de estudiantes, tienen cara de citadinos. Bueno, en fin. Un caso de falsos positivos, tal vez el primero que condenó el Consejo de Estado, es el siguiente. Sentencia del 6 de diciembre del 2013, magistrado ponente Ramiro de Jesús Pasos Guerrero, en acción de repetición. Es el caso de un campesino que muere en Yarumal, Antioquia. Como nos relata el caso, es el señor Luis Alfonso Jaramillo, quien fue asesinado por soldados del batallón de infantería que operaban en la zona rural de Yarumal, Antioquia, y su cuerpo fue vestido con prendas de uso militar. Yarumal, Antioquia, pues, ya se conoce por la historia de Colombia que en Yarumal, Antioquia, había un grupo paramilitar muy fuerte, el de los 12 apóstoles, ¿no? ¿Que lo creó quién? El hermano del innombrable, ¿no? El hermano del presidente eterno, pues, el hermano Uribe, ¿no? Todo fue a las espaldas del presidente eterno. No se dio cuenta que su hermano había creado un grupo paramilitar denominado los 12 apóstoles. Sí, el tocayo mío, el innombrable Álvaro Uribe. Esa persona que mejor diría, como se les dice a los paramilitares, como se les dice a los guerrilleros, desmovilícese. Viejo, desmovilízate allá. Viejo, ¿por qué no te vas a vivir con tus nietos? ¿Por qué no se va a vivir? Uno siendo bien viejo, ¿no? Uno ya con más de 70 años, pues, con más de 60 y pico de años, no sé cuántos tenga el viejo. A esa edad ya es bueno disfrutar la pensión, ¿no? A esa edad ya es bueno como ir a disfrutar de los nietos, que es bendecido que tiene nietos. ¿Por qué no se desmoviliza y se va a disfrutar de los nietos? Nos hace un beneficio a los colombianos. Por lo menos que se desmovilice, por lo menos ¿por qué no se acoge a la JEP? Le diría yo, para que tenga beneficios, que diga la verdad. Bueno, vale, entonces, la muerte de personas civiles por parte de los miembros de la fuerza pública y su posterior presentación ante las autoridades como supuestos subversivos caídos en combate. En el caso en concreto del señor Jaramillo, Luis Alfonso Jaramillo, nos relata la sentencia que el señor estaba en búsqueda de un sabueso, de un perro cazador. Le estaba cazando con unos perros y el perro se le desapareció. Entonces esta persona que quería a su perrito, prácticamente como lo relata en la sentencia, estuvo todo el día buscando al perro por las montañas. Y incluso les pregunta a los militares que los ven en las montañas, miren, ¿no han visto a mi perrito? ¿Cómo es? Tal. No, no lo hemos visto. Siga buscando. Y después los militares dicen, ¿por qué no lo disfrazamos? Venga, porque como que por acá está el perro, lo ayudamos a buscar. Y él se va con los militares. Y los militares, como el caso en concreto, le disparan no con un arma de dotación, o sea, en eso se quisieron cuidar los militares, sino con un arma Smith Wesson, la cual es de uso civil, no es de los militares. El disparo que recibe en la cabeza es una bala de Smith Wesson. Por lo tanto, es como para que digan que no es una arma privativa del ejército. Pero claro, tras una investigación se llega a que esa arma fue usada por los militares. En el caso en concreto se condena por una verdadera falla en el servicio, en que miembros de la institución sometieron y ejecutaron al mencionado ciudadano y trataron de exonerarse de responsabilidad a presentarlo como guerrillero asesinado por grupos al margen de la ley. Entonces, ahí vemos uno de tantos casos de los falsos positivos en Colombia. Pero de esos hay muchos, ¿no? Hay muchos como tal. Bueno, otro caso. Otro caso que hay varios. Para traer precedentes judiciales, ¿no? El caso, porque recuerden que el artículo 140 que estudiábamos en la anterior clase, dice, el Estado responderá, entre otras cosas, cuando el daño antijurídico sea producto de una acción, de una omisión, de una ocupación temporal, por trabajos públicos o por cualquier otra causa. Por cualquier otra causa, pongamos ahí falso positivo, por cualquier otra causa, acto terrorista, por cualquier otra causa, responsabilidad del Estado legislador,
por cualquier otra causa. Responsabilidad del Estado por ahogamiento de un estudiante bachiller. Resulta que en Caldas, en el departamento de Caldas, unos estudiantes de un colegio público de Chinchiná están en grado 11. Como ustedes saben, cuando uno está en 11 tienen que hacer, en mi época se llamaba horas de alfabetización, hoy se llama horas sociales, horas de trabajo social, en fin. Entonces unos muchachos de 11, jóvenes entre 16 y 17 años, se van a hacer unas obras sociales. En últimas fueron a sembrar unos árboles, como esa era sus horas que tenían que cumplir, horas sociales. Y el 26 de octubre de 1996, el menor Edwin Ramiro Tovar Otálvaro murió por ahogamiento en el río Sonsón. Cuando regresaba de realizar la práctica de servicio social educativo obligatorio, requisito exigido para el título de bachiller, durante el recorrido fueron acompañados por algunos profesores, pero al regreso los estudiantes no contaron con la presencia del docente y se generó el ahogamiento. ¿Qué pasó? Se fueron los estudiantes a hacer sus horas de alfabetización, sus horas de práctica de servicio social. Estuvieron ahí haciendo sus horas y ya van de regreso a Chinchiná. Cuando uno de estos, pues ustedes saben que los jóvenes son inquietos, dice: profesor, nosotros nos quedamos aquí en el río Sonsón, nos vamos a pegar un baño y ya llegamos. Y el profesor como que no lo ve como malo, dice: bueno, nos vemos el lunes en clases. Listo, chao. Resulta que este muchacho va caminando por el río Sonsón entre las piedras, se resbala en una piedra, se golpea con una piedra y se ahoga. En el caso en concreto, el problema jurídico a resolver por parte del Consejo de Estado es quién es responsable frente a la muerte de ese menor. Y termina condenando, en este caso, a la alcaldía a la cual está adscrito el colegio, la institución pública educativa, por la falta de protección, porque dice el Consejo de Estado, fue contraria a la posición de garante. En este caso, la posición de garante la tenían los profesores. No quiere decir que la responsabilidad es del docente, no, porque él no tuvo culpa grave, ni dolo, ni nada de eso. Pero sí es responsable en este caso el municipio al cual la institución educativa está adscrita. Indica lo siguiente: el título de responsabilidad, el título de imputación por la excelencia es la falla en el servicio. En el caso en concreto se presenta falla en el servicio por el desconocimiento. ¿Cuál fue la falla? El desconocimiento del deber de custodia y cuidado que debe tener el establecimiento sobre los menores. En Cali se presentaron muchos casos de esos, muchos, pero en cantidad. En Cali se han presentado varios casos porque, pues, ustedes saben, Cali es una ciudad de temperatura alta. Cali tenemos una ciudad que es bañada por ríos. Está un río muy bonito, que es el río Pance, el río Meléndez, el río Cañaverarejo, en fin, el río Cali, que cuando en su nacimiento, en los farallones de Cali, son agua manantial. Pues ustedes saben, el paseo de olla es muy costumbre aquí ir al río Pance. Es costumbre en los colegios públicos de Cali hacer los paseos al río. Es costumbre en los colegios de Cali ir a hacer paseos a piscinas públicas. Muchos menores se han ahogado en los paseos del colegio. Incluso, como relata el Consejo de Estado en esta sentencia, los padres del menor dan permiso. O sea, muchas veces los colegios se quieren cuidar y dicen: señores padres, firmen el permiso a sus hijos, y dice el permiso, formato del colegio: se exonera al colegio de responsabilidad si llega a pasar un daño o algún evento desastroso, en fin. Y los padres firman incluso. Firman que vaya el paseo, no pasa nada. Y se presenta el ahogamiento. Recuerden, aquí en Cali se presentó un caso en el Hotel Intercontinental, uno de los hoteles más importantes y más emblemáticos que tiene la ciudad, el Hotel Intercontinental. Una niña entró a la piscina
y fue por una máquina, no recuerdo el nombre, le generó que, no sabría cómo utilizar el término, hizo que la niña bajara, o sea, eso, una máquina hizo que la niña muriera. Como diría, la succionó, esa es la palabra, la succionó, una niña de 5 años. Por eso en Colombia fue necesario, por no solo ese caso, varios casos, sobre todo presentados en Cali, la ley de piscinas. Una de las leyes que no se cumple en Colombia, pero así se llama, ley de piscinas, que regula el uso de piscinas. Frente a la muerte de menores de edad, de estudiantes en piscinas, en ríos, se ha condenado al municipio, a la alcaldía, cuando el colegio público depende de la alcaldía. Incluso otro caso, se presentan muchos casos de condenas a la administración pública por los daños antijurídicos, por el perjuicio generado en los colegios. Es el caso del colegio El INEM de Bogotá, un colegio que está en Ciudad Kennedy, colegio donde hay estudiantes de estrato por regla general 1, 2, 3. En este colegio, un muchacho, un joven, ingresa un arma cortopulsante y en una riña, en una pelea con otro muchacho, le da una puñalada y lo mata. En ese caso, nosotros no nos detenemos a hablar de la responsabilidad penal, de la responsabilidad civil, pero sí de la responsabilidad administrativa. En ese caso se condena al Distrito de Bogotá, guión Secretaría de Educación, porque el colegio está adscrito a esa alcaldía. Diferente sería que los daños se presenten en colegios privados, pues ahí no tiene nada que ver la alcaldía, se tendrá que demandar en responsabilidad civil extracontractual del colegio. Uno de los casos también nuevos del Consejo de Estado es algo muy notable, es algo como que uno lo ve normal en los colegios, pero puede generar un daño. Los muchachos son, como ustedes saben, son muy inquietos, están en su época, es lo normal. Y algo que siempre hacen los muchachos, yo lo veo incluso en la universidad. Un muchacho está anotando, está juicioso y llega otro dado de vivo y le hace así contra el pupitre. Lo baja. Resulta que el pupitre tenía una astilla salida, esos pupitres que uno encuentra en las instituciones educativas, que no son pupitres, ya son pupitres viejos, dañados, deteriorados. Claro, el muchacho sin querer, sin intención, sin dolo, simplemente por juego, simplemente por recocha, le hace así. Y cuando le hace así, el menor pierde un ojo. Entonces ahí se genera un daño antijurídico, con lo cual un perjuicio material e inmaterial. Y en ese caso no nos detenemos a hablar de la responsabilidad de los padres, de la responsabilidad civil, de la responsabilidad penal, no. De la responsabilidad administrativa en la cual se condena a la alcaldía a la cual pertenece ese colegio. Entonces, muchos casos en eso se presentan. Uno de los casos también, por ejemplo, de falla en el servicio, voy a tratar de... Sí, casos ambientales ya vamos a ver por allá. La idea es detenernos también en la responsabilidad ambiental. Uno de los casos también en cuanto a, entre otra causa, pongamos ahí la inadecuada malla vial, entre otra causa puede ser el daño antijurídico generado por un hueco en la vía. Es el caso de la sentencia del 18 de febrero del 2015 del magistrado ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera, medio de reparación directa. La responsabilidad del Estado por un accidente de tránsito que ocasionó la muerte de un ciudadano por el afán de entregar la obra, el puente por donde se movilizaba el vehículo presentaba graves fallas técnicas y estructurales, a los cuales se sumó la poca iluminación y la falta de señalización. Resulta que el señor Luis Alejandro Suárez Copete fallece en 1999 a causa de las lesiones sufridas por un accidente de tránsito cuando el vehículo en que se movilizaba en Bogotá salió de la vía, salió del puente y cayó al vacío desde el puente de la autopista norte con avenida Ciudad de Quito en Bogotá. Resulta que el señor era un profesor universitario. Incluso en el caso concreto, el señor había tenido previamente, un par de semanas antes, una operación de miopía.
El señor usaba gafas, pero como era una, digamos, una condición no tan fuerte, se pudo operar. Se operó de la miopía. Y el médico le dice, sí, tienes que guardar reposo porque no vas a ver bien, pero él se va a dictar su clase y coge el vehículo incluso. Coge el puente, en este caso puente, dice, de la autopista norte con avenida Ciudad de Cali, que en aras del afán de entregar el obra, se entregó sin señalización, se entregó sin una seguridad, con lo cual el señor, que era miope, ni estaba viendo bien, siguió derecho. Generó graves daños y perjuicios a esta persona. En ese caso en concreto se debate si existe culpa exclusiva de la víctima, en la cual el Consejo de Estado dice que no, que pueda que sea muy miope y todo, pero si el puente estaba bien construido, no se genera el daño. No se genera el daño. Vale, y de responsabilidad médica también. Aquí vamos a entrar en los de responsabilidad médica de una vez, Néstor. Vamos a ver. Falla en el servicio, en la prestación de servicios médicos. Se presentan mucho estos casos. La responsabilidad de la administración pública, cuando en el caso en concreto el médico es un servidor público. Estamos hablando de la responsabilidad administrativa, cuando en el caso en concreto se trata de una clínica, un hospital público. Primero, en cuanto a la responsabilidad médica, se presenta tanto la responsabilidad objetiva como la responsabilidad subjetiva, pero la regla general es la subjetiva, porque los médicos responden por medios, más no por resultados. Ejemplo, si hoy se muere una persona de coronavirus, el médico no es responsable. ¿Por qué va a ser responsable? El médico tiene que utilizar todos los medios que tiene a su disposición. No puede garantizar el resultado, no puede garantizar que va a salvar la vida. De resultado él responde cuando son obligaciones de resultado. Responde de manera objetiva. Ya lo ha dicho el Consejo de Estado. ¿En qué evento se responde de manera objetiva, sin culpa? Temas estéticos, en temas de ginecología y obstetricia. Porque la razón es sencilla. Por ejemplo, hace años, y todavía uno ve en el Chocó, todavía uno ve en el Pacífico, que hay el alumbramiento, hay el parto a través de las denominadas pateras. Si una patera que no es médica puede llegar a un alumbramiento eficaz, ¿por qué un médico no? Por regla general, habría que ver cada caso en concreto, ¿no? Pero por regla general, las mujeres vienen, por regla general, habría que ver cada caso en concreto, pero por regla general, la mujer viene óptima para traer un bebé al mundo en estado óptimo. No tiene por qué morir. Por eso ha dicho de responsabilidad objetiva, a menos que sea un embarazo de alto riesgo. Si la mujer tiene problemas prenatales, es de alto riesgo, ahí no podemos generarle responsabilidad objetiva al médico, pero si la mujer no tiene problemas de riesgo de embarazo y se le genera la muerte, hay una responsabilidad objetiva, en este caso frente a la entidad pública, al hospital. Hospitales, si son públicos, por ejemplo en Cali, la alcaldía de Cali, si el hospital es público, están dentro de lo que en Cali llamamos las redes de salud. Y la red de salud tiene diferentes clínicas, hospitales públicos que dependen de la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud depende, pues, de la alcaldía. La falla en el servicio, que es la regla general en prestación de servicios médicos, se puede presentar por varias causas. Una de ellas, desconocimiento de la técnica médica. Desconocimiento del derecho de los pacientes. Falta de prudencia. Falta de prudencia. Muchas veces hemos visto casos en Colombia que el médico en aras de llegar, o el médico es una persona ocupada que también como cualquier ser humano comete errores. Por falta de prudencia hemos visto casos, por ejemplo, que el médico va a operar la rodilla derecha y termina operando la rodilla izquierda.
genera una pérdida de oportunidad, una pérdida de un chance legítimo a esta persona. Casos reales, ¿no? No es que yo esté imaginando mucha ficción, casos reales. Que en Colombia se va a intervenir el pulmón derecho, hay que intervenir el pulmón derecho y termina operando el pulmón izquierdo. Se ha presentado esos casos, ¿no? O hemos visto casos en Colombia, ¿no? Hemos visto en las noticias casos reales, que se hace una cirugía de estómago, no sé qué, y le dejan una gasa. Hemos visto que le dejan una tijera. E incluso cuando le dejaron, en el caso en concreto, un algodón, una gasa, el señor siguió viviendo normal su vida, comiendo normal, y después de 3 años se le presentaron fuertes dolores. La reparación directa del daño, la caducidad, son 2 años, contados a partir del hecho dañino o del momento en que se da cuenta. Entonces, fíjese que usted puede estar con una gasa 5 o 6 años, lo cual no genera que se le haya caducado el medio de control, porque el daño se dio cuenta apenas. Uno de los artículos, no sé si podrían conseguir esta obra me gusta mucho, es una obra de la responsabilidad extracontractual del Estado, editada por la Universidad Externado. Es de unas jornadas internacionales. Ahí dieron su ponencia abogados de Colombia, de España, de Francia. Este capítulo me parece muy interesante. Responsabilidad objetiva versus funcionamiento anormal de la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria. Pues en España llaman Ministerio de Sanidad, ¿no? En España llaman la administración sanitaria, aquí llamamos simplemente Ministerio de Salud, simplemente temas de salud, tema de responsabilidad médica. Este capítulo, esta ponencia, les voy a colocar en el chat el nombre del autor. Es uno de los grandes administrativistas que tiene Cataluña, profesor de la Universidad de Barcelona, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un joven profesor administrativista que se llama Oriol Mir Puigpelat. Mir Puigpelat. Este catalán, perdón, Puigpelat. Puigpelat. Así. Oriol Mir Puigpelat. Ustedes podrán encontrar libros como El concepto del derecho administrativo, así se llama el libro, El concepto del derecho administrativo. Bueno, aquí nos trae sobre una comparación, dice, la responsabilidad objetiva versus el funcionamiento anormal, como diríamos en Colombia. La responsabilidad objetiva versus la falla en el servicio en responsabilidad médica. En este caso, trae muchas sentencias, sobre todo en España. Voy a responderles aquí el chat, ¿no? A ver qué están indicando. ¿Puede responder ambos? Bueno. Lo importante para condenar en la falla del servicio es la presencia de la mala praxis. Hay que probar en la falla del servicio la mala práctica del médico. Los profesionales de la salud tienen lo que ellos llaman unos protocolos médicos, lo que llamarían un paso a paso. Está regulado el protocolo de la operación tal, de la cirugía tal, todo eso tienen unos pasos en la doctrina médica. Cuando el médico se sale del protocolo, cuando el médico actúa por fuera de la técnica médica, cuando actúa con mala práctica, con mala praxis, se podría decir que hay una falla en el servicio. Uno de los grandes problemas, de verdad, en la práctica de demostrar la falla en el servicio es demostrarlo a través de testigos, porque ustedes saben, se puede utilizar todos los medios de prueba. Un medio de prueba documental, la historia clínica. Medio de prueba pericial, otro perito, otro médico que me indique a través de conceptos si el médico X actuó mal o bien, actuó conforme a la práctica médica o actuó por fuera de la práctica médica.
Pero eso es difícil en tanto la responsabilidad médica. ¿Por qué? Porque hay una regla entre los médicos. Entre ellos se dice, entre los médicos no se pisan las mangueras. Esa es una realidad. Entre los médicos no se pisan las mangueras. Entonces usted, por ejemplo, como abogado litigante, llama a otro médico para que sirva de testigo y que este médico indique si no, sí o no se hizo una mala práctica. Difícil que un médico le venga a hablar mal de otro médico. Es complicado porque hay un colegaje muy fuerte entre los médicos. Eso no pasa entre los abogados. Lo hemos visto, cuando llega un abogado a coger un caso, lo primero que hace es hablar mal del anterior abogado. No es que el abogado llevó mal el proceso, venga, yo se lo reconduzco. Los médicos no hablan mal entre ellos. Generalmente dice, sí, a mí me parece que estuvo bien dentro del protocolo, es difícil. Es lo complicado en esta materia. ¿Qué es la ley práctica? La ley práctica es el parámetro de diligencia manejado en el ámbito médico y a cuya vulneración se asocia el deber resarcitorio cuando la responsabilidad se basa en la culpa o la mala práctica. Cuando la administración sanitaria ha actuado de acuerdo con la ley práctica, no es antijurídico. Pues es antijurídico cuando el médico actúa contrario a la ley práctica, contrario al protocolo. Falla presunta. Falla presunta del servicio médico. El Consejo de Estado, digamos que ha girado, o sea, no ha sido pacífico las sentencias en cuanto a la responsabilidad médica. Primero era la falla probada, habría que probar el daño, había que probar la mala praxis. Después el Consejo de Estado en el año 1992 gira y dice, en temas de responsabilidad médica, la falla es presunta. Se presume la responsabilidad del médico. Entonces usted médico, usted entidad pública, usted hospital, usted clínica, determine que no fue responsable. Y tiene toda una lógica. ¿Por qué? No sé, por ejemplo, las personas que han tenido una intervención quirúrgica. Nosotros que somos abogados no sabemos nada de eso. Por ejemplo, cuando un par de veces que ha tocado una intervención quirúrgica, mire lo que ha pasado. Una vez tuve una intervención quirúrgica por un accidente fuerte en la bicicleta. Tuve un accidente grave. Grave porque yo pensé que me iba a morir, ya me estaba desangrando, pero gracias a Dios no pasó nada. Gracias a Dios me atendieron de una en la Valle del Irí. Resulta que cuando uno inicia una intervención quirúrgica, uno, pues, llega el médico anestesiólogo y ya le inyecta, le aplica la anestesia como sea, ya de ahí uno no se da ni cuenta nada, ¿no? En un par de ocasiones que he tenido unas intervenciones quirúrgicas, uno lo anestesian en la columna, si es anestesia general o anestesia local, y uno ya no siente nada, ni se acuerda, ¿no? Uno ya cuando despierta ya terminó la operación, no sintió nada, los dolores vienen después. Pero entonces resulta que si uno está dormido, uno está en un estado de trance, uno no se da cuenta de nada. ¿Cómo hace uno para probar el daño? Lo cual dijo el Consejo de Estado, eso es una prueba diabólica, es una prueba imposible. ¿Cómo el perjudicado, el paciente, a quien se le genera un daño en la salud, cómo prueba que el médico fue contrario a la lex artis? Primero, uno no es médico para probar eso. Y segundo, uno está anestesiado, entonces ¿cómo hace para probarlo eso? Por lo tanto, en el año 1992, en sentencia del 30 de julio, magistrado ponente Daniel Suárez Hernández indica: el Consejo de Estado reconoció a través de su jurisprudencia la dificultad que se enfrenta el demandante, el paciente, para probar la falla, por tratarse de materias técnicas y de conocimientos que solo ostentan ciertos profesionales. Por esto se establece el régimen de la falla presunta. Eso era en el año 1992 y siguientes, dijo el Consejo de Estado. Ahora, el demandante en reparación directa no tiene que probar el daño, no tiene que probar
la falla en el servicio médico, no tiene que probar que la conducta del médico fue contraria a la lex artis. Es el médico, es la entidad la que tiene que probar que actuó bien. Por lo tanto, se considera que se presume su falla hasta que usted demuestre lo contrario como médico o como entidad pública de servicios de salud. Pero en el año 2001 llega otra sentencia y es, digamos, lo actual, como está la situación actualmente. Y es lo que se denomina la teoría de la carga dinámica de la prueba. La carga de la prueba, o sea, pues una carga. En un principio la carga de la prueba la tenía el demandante. El demandante tiene que probar el supuesto de hechos que demanda. En el caso de responsabilidad médica, el paciente que se le generó un daño antijurídico, en un principio tenía que probar el daño, probar la mala praxis, probar la falla en el servicio. En el año 92 dice el Consejo de Estado, no, la carga de la prueba cambia, ya no le corresponde al demandante, sino al demandado. Demandado, usted pruebe que actuó bien, y si no prueba, se lo condena. Pero en el año 2001 dice la carga es dinámica, va de un lado a otro, y es el juez que conoce el caso, el juez que conoce el derecho, principio iuria nubiat curia, el juez conoce el derecho. Usted, juez que conoce el derecho y conoce cada caso en concreto, usted es el que dice en cada caso en concreto quién tiene el deber de probar. Sentencia del 22 de marzo del 2001, magistrado ponente Ricardo Hoyos Duque. El Consejo de Estado, reconociendo ciertos errores, ciertos hierros en materia probatoria dentro del régimen de la falla presunta de servicio, giró radicalmente su posición, estableciendo que correspondía al juez determinar qué parte es la que se encuentra en una situación más favorable para probar la falla que dio origen al daño. Incluso hoy, en lo que se denomina análisis económico del derecho, los economistas indican que quien debe probar es el que le quede más fácil en inversión probar. Ejemplo, sobre todo en lo que es los productos defectuosos. Si, por ejemplo, yo compro una máquina de afeitar, resulta que me estoy afeitando, pero esa máquina al afeitarme me genera un daño y resulta que no es porque no me pude afeitar más bien, sino había un defecto de diseño en la máquina de afeitar. La máquina venía defectuosa, venía con un error del fabricante o de diseño. Quien tiene que probar es el fabricante, porque el fabricante, el productor, llámese Gillette, llámese como sea, tiene una posición más favorable que el consumidor. Frente a productos defectuosos, y en esto está el Estatuto del Consumidor en Colombia, y eso hay varios conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual la carga de la prueba es del demandado en cuanto a productos defectuosos, porque tiene la posición más fácil de probar. Eximentes de responsabilidad. Cuando hablamos de la responsabilidad subjetiva, de la responsabilidad por falla en el servicio, de la responsabilidad por la mala praxis, pues se puede eximir de responsabilidad indicando que la obligación del médico es de medios, más no de resultado. Demostrando el médico que actuó con diligencia, con cuidado, pero si la obligación es de resultado, ya el médico, la entidad pública tendría que demostrar la ocurrencia de la fuerza mayor, de la culpa exclusiva de la víctima o de un hecho de un tercero. Pasa mucho en temas de cirugía estética. Pues como ustedes saben, Cali es a nivel mundial con Río de Janeiro la segunda ciudad donde más se hacen cirugías estéticas en el mundo. Primero Río de Janeiro y segundo Cali. Aquí en Cali nosotros vemos que vienen personas de Europa, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, porque les sale más barato incluso pagar el viaje, quedarse aquí en buenos hoteles, pagar el médico, pagarle un esteticista, incluso pagarle un chofer, en fin. Les sale mucho más barato. Entonces Cali es un centro turístico de operaciones de cirugía estética. Eso es lo que hay aquí. Eso es lo que hay aquí en Cali. Las mujeres caleñas son muy bonitas, eso sí, claro. Y además de que son muy bonitas, son voluptuosas y además con cirugías estéticas, no, pues quedan una belleza, para que les digo que no.
Pero entonces eso es como una costumbre ya en Cali, ¿no? O sea, ya como que en Cali casi que no existen las mujeres a lo natural. Ya todas tienen una o varias operaciones. Eso es normal aquí en Cali. Y es normal y eso eleva la autoestima, eso está muy bien para las mujeres, lo vemos con buenos ojos, pero puede generar ciertos riesgos. Cuando se trata de cirugías estéticas, lo cual es una obligación de resultados, y uno aquí en Cali les dice a los médicos, hombre, médicos sean un poquito cuidadosos. ¿Por qué? Porque muchos médicos en aras de vender su cirugía le dicen, mire, le voy a indicar un caso, le dicen, aquí tengo unas fotos de una paciente y le muestran el antes y el después. Y entonces la paciente dice, severo cambio. Y usted también, si se va a quedar con ese cambio. Entonces, las motiva. Pero no todos los cuerpos son los mismos. Siempre los médicos muestran fotos de modelos o de mujeres que son muy deportistas. Entonces, mire, esta mujer era así antes y después de la cirugía quedó así. Claro, las motiva. Y a veces los médicos no son reales y les dicen, mire, lo que pasa es que usted, si no hace deporte, no va a quedar así. Es que usted, si después de la lipo se pone a comer, no va a quedar así. Entonces no entran como en ese detalle. Y es que puede generarle una lipoescultura, pero si no hace deporte, no genera una buena lipoescultura, no genera un buen cambio. Entonces aquí pasa, por ejemplo, mucho eximente de responsabilidad, culpa exclusiva de la víctima. Ejemplo, he visto varios aquí en Cali. El médico les dice, por ejemplo, no, al realizarse una lipoescultura, al inyectarse grasa en los glúteos, porque en Colombia hemos visto que en aras de la belleza se han inyectado silicona en los glúteos, se han inyectado biopolímeros en los glúteos, se han inyectado hasta cemento en los glúteos. Hemos visto casos en Cali que se han inyectado silicona en los glúteos, se han inyectado silicona industrial, aceite industrial, lo cual hoy ya se reconoce por parte de los médicos que lo único que se puede inyectar en los glúteos, el caso de esta mujer que es muy bonita, Jessica Cediel, ¿no? Se inyectó biopolímeros y muchos más. Los médicos dicen hoy, lo único que se puede inyectar en los glúteos es la misma grasa del cuerpo. No le pueden inyectar elementos extraños, sino la misma grasa de su propio cuerpo. Así sí se puede. Entonces, después de inyectarle la misma grasa de su cuerpo en los glúteos, le dice el médico, resulta que usted tiene que hacerse como mínimo 14 masajes con un esteticista, como mínimo. Y me han dicho las mujeres que se han operado los glúteos que la operación no duele, que duelen más los masajes. Que el primero es pasable, pero que después cada vez duelen más los masajes. Y le dice el médico, hay que hacerse como mínimo 14. Si usted se puede hacer 30, mejor. Pero como mínimo 14 masajes con una esteticista. Algunas no se hacen los 14 porque dicen, no, me voy a ahorrar el dinero. Algunas el médico le dice, mire, usted tiene que sentarse en unos flotadores, en unas llantas, depende, ¿no? Pues depende, ¿no? De la mujer. Llanta de carro, llanta de moto, llanta de bicicleta. Ya si es muy grande, incluso llanta de camión, pues. Y así es. Entonces le dice, mire, usted cuando se siente, no se siente en cualquier silla, sino en un flotador, el primer mes. Y al principio las mujeres sí se sientan en el flotador, pero después como que se olvidan, ya no voy al flotador, ya no quiero y se sientan normal. Y después genera un daño en su salud. El médico se podría exonerar de responsabilidad indicando no. Ahí resulta que es culpa exclusiva de la víctima porque le mandamos 14 masajes y no se hizo. Le ordenamos que esté sentada en un flotador y no lo hizo. Es culpa exclusiva de la víctima. O pasa mucho aquí en Cali. Se hace la operación, se colocan prótesis mamarias, se hacen lipoescultura, se inyectan grasa en los glúteos, en fin. Y le dice el médico, resulta que usted no puede hacer deporte, ni salir a rumbear, ni tener relaciones sexuales como mínimo un mes. Y a veces el gustico, ¿no? El gustico, por darse el gustico, a la semana ya van teniendo relaciones sexuales. O por darse el gustico, se van de rumba.
O por darse el gustico se van a hacer deporte o qué sé yo, no se cuidan. Entonces diría culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero. Pues claro, si bien es cierto, el tema de cirugías estéticas es un tema de obligación de resultados, tiene su eximente de responsabilidad cuando es culpa exclusiva de la víctima o de un tercero. Falla médica en procedimientos quirúrgicos. La falla del servicio puede ser por la inobservancia del deber de cuidado en la realización de cirugías. Errores propios en el modo en que debe realizarse el procedimiento cuando se va en contra del protocolo, de la lex artis. Olvido de materiales en el interior de los pacientes. Se deja gasa, han dejado tijeras. Por afectar órganos distintos a los sometidos a la cirugía. El caso en concreto, iban a operar la rodilla derecha y le terminaron operando la rodilla izquierda, con lo cual se le genera una pérdida de oportunidad tremenda. Por suministro de medicamentos inapropiados, pasa mucho, sobre todo en este sistema de salud colombiano que todo lo quiere, como que todo lo quieren ahorrar, ¿no? Ustedes que a lo mejor han ido al médico como cualquiera, pues. Por ejemplo, uno va al médico y siempre es verdad que en Colombia le recetan acetaminofén, ¿no? No, tómese unas pastillitas de Dolex, tómese unas acetaminofén y le pasa. Y resulta que después él toma el acetaminofén y sigue peor. Y sigue peor. Por suministro de medicamentos inapropiados. Uno cuando va al médico tiene que decirle, vea médico, hábleme con la realidad. Dígame el medicamento que tengo que tomar. Si no está dentro del post, dígamelo que yo me lo consigo. Yo les digo así, no me vaya a mandar cualquier medicamento que no sea el propio. No me mande genéricos, mándeme el que es. Yo sé que eso no me lo da el post, mándeme lo que yo me lo compro. Le digo así. Porque muchas veces, en aras de reducir costos, le van a mandar medicamentos que no son los propios. Y puede generar un daño. Ejemplo, el caso del dengue. ¿Cuántas muertes en Cali, sobre todo ahora que se ha presentado aumento de mosquitos con dengue? Se presenta mucho en Cali, en Medellín, en las zonas tropicales. En Cali, sobre todo hace 10 años. Cuando se presentaron los primeros casos de dengue en Cali hace 10 años, los médicos lo miraban como una simple gripa, como un simple malestar. Incluso a mí me pasó eso, a mí me picó el dengue. Y como fui de los primeros que me picó el dengue en Cali, el médico no sabía, no, debe ser una gripa, vete a tu casa, tómate esto, listo, le dije. Y me mandaron medicamentos, lo cual fue peor. Y las plaquetas se me bajaron. Me bajaron a 34, con lo cual me hospitalizaron. Cuando me hospitalizan por dengue, no sabían por qué era. O sea, no, vamos a hacerle pruebas, ¿qué será? Ya no puedes ni caminar, no puedes ni nada, les decía. No, se te nota mal, bueno, hay que intervenir, hay que estarse en el hospital para vigilarte, me dijeron, bueno. Y me seguían suministrando sueros. Cuando después empezaron a salir casos de dengue, de pronto vos tenés dengue, me dijo el médico, porque claro, vos tenés dengue, dijo. Y después de haberme mandado mano de medicamentos, con lo cual el dengue no se necesita medicamentos. Para que la persona se le suban las plaquetas, lo único que le mandan, a mí me mandaron únicamente comer maní y un jugo de guayaba, varios jugos de estos de guayaba agria, mucho jugo, Gatorade. A mí me dijo el médico, come maní, Gatorade y jugo lo que más puedas. Y eso fue efectivo. Nada de medicamentos, puro maní y Gatorade. Y se subieron las plaquetas. Inmediatamente empezaron a subir. Pero entonces fue un error del suministro de medicamentos. En el caso en concreto salí bien librado, pero muchas personas han muerto y siguen muriendo por dengue. Hoy una persona no puede morir por dengue. Si muere por dengue hay una responsabilidad por falla en el servicio. Porque resulta que el dengue ya hay tratamiento. Es un tratamiento sencillo que ni siquiera se necesita el suministro de medicamentos. Hoy pensar que una persona muera por malaria en Colombia, hay un tema de responsabilidad. Pensar que hoy en Colombia muere una persona por paludismo, hay un tema de responsabilidad, porque la ciencia ya ha avanzado en eso. Si hay una muerte por coronavirus, no podríamos decir hay responsabilidad médica porque la ciencia no ha avanzado a obtener la vacuna. En el momento en que llegue la vacuna ya no pueden haber muertes.
Pero al día de hoy, si hay muertes y miles, no se puede condenar al Estado. Por inadecuado manejo del procedimiento por parte del equipo médico. Por parte del equipo médico. Y eso también es algo muy difícil en responsabilidad médica, porque claro, usted cuando va a una cirugía médica, usted conoce al cirujano. Usted conoce al médico con el cual ha tenido un tratamiento, el médico que le dijo, no, hay que hacer una cirugía. Pero la mayoría de casos, cuando usted ingresa a la cirugía, no conoce al médico, en la mayoría de casos no conoce al médico anestesiólogo, no conoce a la enfermera o enfermero jefe, no conoce en fin, hay varios grupos, hay un grupo profesional de salud y en últimas usted a quién demanda. Fue, por ejemplo, el caso de que se le van a hacer una operación, una intervención quirúrgica en el estómago. No soy médico, por lo tanto, pues debo hablar con muchos errores, pero quiero que me entiendan. Le van a hacer una intervención médica en el estómago y el médico y se deja una gasa. ¿Quién es el culpable de dejar una gasa ahí? ¿El cirujano? ¿El anestesiólogo? ¿El enfermero? ¿La enfermera? ¿Quién de todo ese equipo de trabajo? ¿Quién es el responsable? Lo cual es difícil. En eso ha dicho el Consejo de Estado, si se trata de una cosa como es olvido de materiales en el interior de los pacientes, los responsables son todos. Son todos. Porque la enfermera, enfermero, también es responsable, porque, obvio, cualquiera, así uno no sea médico. Si yo estoy pendiente en una cirugía, simplemente viendo, sin ser médico, y veo que le están dejando una gasa, le digo, médico, como que ahí se le está quedando una gasa, ¿no? O sea, eso es como razonar normal. Entonces, en ese razonamiento normal, cualquiera puede ser responsable. Eso es lo difícil también de la responsabilidad médica, que en últimas, como quien realiza la intervención quirúrgica es un equipo médico, muchas veces la responsabilidad queda en nadie. Queda en nadie, ese es uno de los grandes problemas en responsabilidad médica. Otra de las causales en responsabilidad médica es la omisión del deber de seguridad y cuidado debido de los pacientes. Pasa mucho en Cali. La obligación de seguridad y deber de cuidado y vigilancia asumidos por los hospitales en relación con los pacientes se refiere al compromiso de evitar que los pacientes sufran algún daño durante el tiempo que permanezcan internados en la institución. Y pasa mucho porque ustedes saben que los hospitales son hospitales donde uno puede encontrar bacterias, virus y otro tipo de enfermedad. Pensar que una persona llega a un hospital, a una clínica, porque tiene la enfermedad X, ya listo. Pero cuando sale del hospital, sale con la enfermedad X y con la enfermedad Y adquirida dentro del hospital. El hombre llegó con una sola enfermedad, pero cuando salió del hospital salió con dos, con un virus, con una infección adquirida dentro del hospital. Con lo cual ahí se ve una responsabilidad médica por la omisión del deber de seguridad y cuidado. Obligaciones. Primero, tratar de aliviar al paciente y evitar algún daño colateral que le ocurra mientras dura el acto médico. Pasó un caso muy sonado aquí en Cali. Varios casos, no es el primero, uno pasó en un barrio popular en Cali que es denominado el barrio Siloé, un barrio un poco peligroso, barrio donde Cali pues es una de las ciudades más desiguales del mundo, ¿no? Más desiguales porque aquí en Cali hay personas más ricas que los más ricos de Londres y aquí en Cali usted encontrará personas más pobres que los más pobres del África. Por lo tanto, es una de las ciudades más desiguales del mundo. Resulta que por esa desigualdad, por esa falta de oportunidad, hay muchas pandillas, ¿no? Hay muchos jóvenes que con falta de oportunidad, pues la única oportunidad que le da es la banda criminal. Se da mucho en Cali, por ejemplo, en el distrito de Agua Blanca, mal llamado distrito, ¿no? Porque Cali hoy es un distrito, aunque no se ha implementado. Pero ¿por qué si Cali es un distrito, dentro de Cali hay otro distrito, el distrito de Agua Blanca, que son casi de 1 millón de personas en extrema y pobres a secas? Resulta que en Siloé, uno de los barrios populares, uno de los barrios más marginados de Cali, se presentó una guerra entre pandillas, en la cual quedó mal lesionado, recibió un par de disparos, un pandillero de otra pandilla. Ese pandillero se lo lleva al hospital público
lo cual inicia una cirugía inmediata de extracción de bala. Cuando están en la cirugía, cuando están en la intervención quirúrgica, llega el sicario y lo remata en medio de la cirugía. Lo mata. Lo termina o sea, llegó malherido, el sicario ingresa al hospital, ingresa a la sala quirúrgica y lo remata a bala. En ese caso es responsabilidad por la omisión del deber de seguridad en los pacientes. Otro de los casos que se presentan mucho en Colombia, lamentablemente, pues nuestro sistema de salud no es que sea el mejor. Tampoco es que sea el peor, ¿no?, del mundo, pero no es el mejor. En últimas estamos mejor que en Estados Unidos, ¿no?, en cuanto a salud. Por lo menos aquí hay más cobertura que en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es muy costosa el tema médico. El tema de las remisiones, lo que se ha conocido en Colombia como el paseo de la muerte, ¿no? El paseo de la muerte. Se presenta mucho en Cali, porque aquí en Cali, como lo ha demostrado la propia alcaldía de Santiago de Cali, hay una mafia en las ambulancias. Resulta que, por ejemplo, se presenta en Cali, y es que hay un accidente de tránsito en la autopista sur, y queda una persona malherida. Entonces, lo más lógico es que esta persona se lo lleve a un hospital cercano. Si estamos en el sur, ¿por qué no lo llevó a la Valle Lilí, a la clínica Farallones? No, no, no. Sino que la ambulancia, porque tiene convenio, un convenio entre comillas ilegal, con un hospital en el norte, no lo lleva al hospital más cercano, sino que atraviesa toda la ciudad y muere en la ambulancia. Eso es una responsabilidad por lo que en Colombia se ha llamado el paseo de la muerte. O también por remisiones. Ocurren cuando un paciente, al ser trasladado a otro hospital, debe esperar demasiado tiempo, lo que puede llevar a empeorar su afección. Las causas de la demora son variadas: falta de cupo, ambulancias insuficientes, trámites administrativos, instalaciones inadecuadas, equipos quirúrgicos en mal estado, pocas reservas de sangre, medicamentos inapropiados, entre otros. La Corte Constitucional ha señalado que la prestación del servicio de salud es un derecho público, es un derecho fundamental que no puede interrumpirse porque afecta aspectos inherentes a la existencia del ser humano. Entonces hemos visto en Cali, por ejemplo, no, en ese hospital no lo atendemos porque no nos han pagado el contrato. No, aquí no lo atendemos porque usted no tiene carnet de la EPS tal. Lo cual está afectando gravemente el derecho a la salud. No puede ser interrumpido. Primero está la vida. Tratar de responder. El caso del desparasitante, la muerte de los niños, caso reciente, sí. Incluso el caso me recuerda el caso de que han sufrido muchas niñas, ¿no?, jóvenes. El caso de la vacuna contra el papiloma humano. Papiloma humano, que es una enfermedad venérea es la enfermedad venérea que más existe en Colombia, ¿no? El papiloma humano. Lo que pasa es que el papiloma humano no genera una muerte inmediata. No es como el SIDA, no es como otras enfermedades venéreas más fuertes, pero en últimas es una enfermedad venérea. Entonces, incluso se ha visto casos que a los 15 años ya hay niños con papiloma humano. El papiloma humano son unas verrugas que crecen en las partes genitales, en el pene, en los testículos, en la vagina, en las partes genitales, en el colon incluso. Entonces, hay vacuna ya contra el papiloma humano. Y entonces, en aras de prevenir, se iniciaron políticas públicas para vacunar a todas las niñas de 15 a 16 años. Vacunas masivas. Por regla general, las personas reciben esa vacuna y no pasa nada. Sirve para prevenir. Pero ha habido casos excepcionales en Colombia que les inyectan la vacuna contra el papiloma humano y eso genera alteraciones en la persona. Entonces ahí tendría que verse sí una responsabilidad por el daño antijurídico producto de la vacuna del papiloma humano. Cada caso en concreto, no debería probarse el daño en cada caso en concreto. Juan Sebastián Mazorra dice, error de diagnóstico, que cause daño antijurídico produce como consecuencia la pérdida de oportunidad
como daño autónomo indemnizable. Sí, muy bien, como daño autónomo. Esto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha venido recalcando, hay muchas que lo ven así, la cual dicen regímenes de responsabilidad, falla de servicio, régimen subjetivo, régimen objetivo, daño especial y riesgo excepcional. Y hay sentencias del Consejo de Estado que dicen no, el régimen autónomo de la pérdida de oportunidad. Entonces podríamos decir, incluso en Colombia hoy, podríamos decir, sí, como dice Juan Sebastián, en últimas tenemos 3 regímenes, 3 títulos de imputación del daño. Primero, falla en el servicio, responsabilidad objetiva. Responsabilidad, primero, responsabilidad subjetiva, falla en el servicio. Responsabilidad objetiva, que sería daño especial o riesgo excepcional. Y tercero, la pérdida de oportunidad o pérdida de un chance legítimo. ¿En qué consiste la pérdida de oportunidad? Le voy a dar un caso. El caso que yo conozco es el caso siguiente de pérdida de oportunidad y ya vemos después un caso en materia de salud. Caso de pérdida de oportunidad es el caso en el cual un artista, un pintor colombiano, es invitado por el Museo del Louvre en París, uno de los mejores museos contemporáneos que tiene Francia, en París. Lo invitan a un concurso de arte contemporánea. Entonces, este pintor colombiano, este artista, se inscribe a ese concurso y dice, yo voy a concursar con mis obras. Se inscribe al concurso del Louvre de París. Él va en un viaje a Bianca, a París, el artista llega a París, pero resulta que las obras con las que va a participar no llegaron. No se sabe si este artista iba a ganar el concurso o lo iba a perder. No se sabe si iba a quedar campeón del concurso, pero se genera, dice el Consejo de Estado, una pérdida de oportunidad o chance. Perdió de la oportunidad, con lo cual se debe indemnizar ese daño. Pérdida de oportunidad resulta en los casos, decíamos, cuando se interviene un órgano distinto. Resulta que es un jugador de fútbol. Los jugadores de fútbol pues sufren mucho de lesiones en la rodilla, ¿no? Caso de Ronaldo, del gordo Ronaldo, del delantero Ronaldo, en fin, muchos casos, ¿no? de futbolistas. Los futbolistas generalmente sufren de lesiones en la rodilla. Entonces resulta que un futbolista, por poner un ejemplo, tiene una lesión y hay que intervenir la rodilla derecha. El médico le dice, no, si intervenimos la rodilla derecha, seguramente en 6 meses puedes volver a jugar fútbol. Ah, bueno, entonces hagamos la intervención. Y el médico, en vez de intervenir la derecha, le interviene la izquierda. Pérdida de oportunidad, porque claro, si le hubiera operado la que era la derecha, puede volver a ser futbolista. Pero al tener ya las 2 rodillas mal, se le ha generado una pérdida de oportunidad. Esa es la pérdida de oportunidad. Pérdida de oportunidad, pérdida de un chance legítimo a consecuencia del daño antijurídico. Eso a más grandes rasgos es la pérdida de oportunidad. Bueno, entonces, siguiendo con las diapositivas. Omisión del deber de cuidado, remisiones. El tema del procedimiento de ginecología y obstetricia. Ginecología abarca el diagnóstico y manejo electivo o de urgencia de todas las patologías ginecológicas, incluyendo la planificación familiar. Vamos a ver ahorita un caso de eso. Obstetricia hace referencia a la atención médica desde el embarazo, parto y fenómenos posteriores al alumbramiento, hasta que el útero involuciona completamente. La atención del parto comprende a su vez la atención de este a través de cesárea, parto vaginal, parto instrumentado y fase de posparto inmediata. Bueno, de pronto las que son madres conocerán más de eso, pero en últimas se presentan muchos daños antijurídicos en el tema de la obstetricia, del parto. No soy médico, ni siquiera conozco de esto a detalle, pero voy a utilizar términos que a lo mejor son errados para los médicos. Y es que resulta que cuando la mujer va a ya tener el parto, ya va a generar el alumbramiento, va a nacer el bebé, los médicos dicen, la están viendo siempre el médico ginecólogo,
Dice, vamos a dejar, dicen ellos los médicos así, vamos a dejar que el útero evolucione solo. Vamos a dejar que el útero, la vagina, se abra. Se va dilatando ella sola. Se empieza a abrir, abrir, abrir. Dicen, vamos a esperar, dicen ellos, hasta que se abra 11 centímetros. Pero resulta que a veces la dejan como desamparada y el médico se va a hacer otras cosas, se va a hacer otra operación. Dice, ya vengo, vamos a ver cómo evoluciona el útero, esperemos que siga abriendo. Y se descuida la paciente y ya la paciente ya abrió mucho el útero, con lo cual se puede generar un daño al que está por nacer. Entonces, digamos que en cuanto a los procedimientos de ginecología y obstetricia, el consejo estaba indicado que es una responsabilidad objetiva, directa, estricta. Vamos a ver unos ejemplos que nos trae acá el profesor Oriol Mir Puig-Pelat sobre la responsabilidad médica. Dice, solo se puede demandar daños antijurídicos, más no daños no antijurídicos. No se puede demandar los daños jurídicos. Dice aquí. Ejemplo, daños no antijurídicos sería la sanción, orden, bueno, en este caso, se exonera de responsabilidad si prueba que el daño era inevitable según el estado de conocimiento de la ciencia y de la técnica. Es el caso de los infectados con el VIH en España. Se presentaron varios casos de personas que fueron contagiadas por el VIH, por el SIDA y la hepatitis C. Ejemplo, caso del torero César Rincón. Recuerden que César Rincón, gran torero colombiano, le fue muy bien en España, ¿no? Le iba muy bien en las ventas de Madrid. Varias veces salió cargado entre hombros. Pero resulta que alguna vez un toro le pegó una cornada, una corneada. Bueno, resulta que cerca a la ingle recibe una lesión por un toro, César Gaviria, ¿no? César Gaviria. El torero colombiano, recuérdenme el nombre, ¿era César Gaviria? Rincón, profe, Rincón. César Rincón, sí, gracias. César Rincón, él digamos, por la herida tan grave que fue, él fue intervenido en el mismo, en las ventas de Madrid, o sea, en el mismo Coliseo, poco para los toros, ¿no? No me gustan los toros ni nada de eso, pero es el caso en concreto que él fue infectado de hepatitis C, porque en su momento fue necesaria una transfusión de sangre. Cuando le transfieren la sangre, esa sangre venía infectada de hepatitis C y no se dieron cuenta de eso. En el caso en concreto, vamos a ver que en España se presentaron muchos casos de esos. En los años 2000, fíjese lo que pasó. La responsabilidad objetiva y la responsabilidad por culpa en lo concerniente a los tratamientos que se aplican en centros sanitarios públicos también se visualiza con claridad en los casos de contagios de transfusiones del SIDA y de la hepatitis C. Excluir la responsabilidad de la administración por los escasos contagios transfusionales producidos en los hospitales públicos antes de que la ciencia médica descubriera que tales enfermedades se transmitían a través de la sangre, esto es, antes de 1983. Recordemos, sobre todo los que ya tenemos una edad avanzada, que antes de 1983, recordemos los años 70 en Colombia, cuando no se conocía tanto sobre el VIH, se decía mala información, obvio, eso hoy ya no, los médicos, los científicos han avanzado en eso y hoy se dice que el VIH se transmite por transfusión de sangre o por relaciones sexuales. El VIH no se transmite porque yo le dé un abrazo a uno que tenga una infección del SIDA. El VIH no se transmite simplemente por darle la mano o darle un beso en la mejilla, no se transmite por eso. Pero en los años 70, la gente pensaba que se transmitía, por ejemplo, si yo tomo tinto aquí y este
Vaso antes lo había tocado uno del VIH, antes en los años 70 decía, seguramente te transmite el SIDA por ahí. Hoy no, hoy ya la ciencia dice el SIDA no se transmite tan fácilmente. Pero resulta que antes de 1983 la ciencia, la medicina, no sabía que el SIDA se transmitía por la sangre. No lo sabía la ciencia. Entonces, cuando se realizan transfusiones sanguíneas y se generó la infección del VIH o de la hepatitis C antes de 1983, no era responsabilidad de la administración sanitaria. No era responsable porque el estado de las cosas, el estado de la ciencia no había avanzado en eso. Pero si el SIDA es transmitido a través de transfusión de sangre, hoy sí hay responsabilidad. Si, por ejemplo, hoy hay un accidente de tránsito, un accidente entre carros, y es necesario la transfusión de sangre a la persona, y por esa transfusión la infectaron de VIH o de hepatitis, hoy sí habría una clara responsabilidad. Pero antes de 1983, dice este libro, no, porque antes de esa época los científicos, los médicos no sabían ese estado de cosas. Entonces, hay que ver cuál es el estado actual de la ciencia médica. Un ejemplo que pasa mucho en la Argentina, pasa mucho en Bolivia, en Colombia también, pero sobre todo los que más sufren de este caso son los argentinos. No sé por qué. Resulta que en Argentina es conocida como la enfermedad del mal de Chagras. Voy a escribirles de pronto en el chat para que, como no somos médicos, así se conoce en Argentina, en América Latina se conoce como la enfermedad del mal de Chagras. ¿Qué es eso? El mal de Chagras, es un bichito, es un insecto, una mosquita. Este insecto solo se da en viviendas pobres, en viviendas que son en bareque, en viviendas que son en barro, en un barro especial. Se construyen muchas viviendas de esas, yo lo he visto en Nariño, en Ricaurte, en los pueblos, que construyen viviendas que no son en asfalto, que no son en cemento, que no son en materiales de hierro, sino simplemente con un barro. Esas viviendas que son viviendas precarias, son viviendas que generalmente la tienen las personas de estrato pobre, las llamadas en Argentina las villas de miseria. En Argentina llaman las villas, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la villa del Apache, ¿no? Los que nos gusta el fútbol sabemos que en el Boca, el barrio La Boca, barrio Boca que queda en Buenos Aires, este barrio es muy popular, ¿no? El barrio Boca hay tango, pero también hay barrios muy pobres, villas de miseria, como llaman los argentinos. Hay un barrio en La Boca que es el barrio Fuerte Apache. En el barrio Fuerte Apache nació uno de los grandes jugadores de fútbol y ejemplo a seguir como persona, Carlitos Tevez, gran jugador de Argentina, número 9, jugador del Manchester City. Carlitos Tevez nace de la miseria, nace en una villa de miseria. Resulta que en Argentina, que Argentina es también uno de los países más desiguales, ¿no? La gran Buenos Aires. Buenos Aires tiene como 16 millones de habitantes y muchos en pobreza extrema. Sobre todo en la parte rural de la Argentina, las personas por la falta de oportunidad construyen las viviendas en bareque, construyen las viviendas en barro. En México lo llaman los ranchos de miseria, en Colombia lo llamamos los cambuches. Se presenta en estas casas en la cual ese bichito, ese mosco, nace en ese barrio, en esa vivienda de barro. Ahí se reproduce ese mosco. Y es un mosquito, un insecto que lo pica, y cuando lo pica no pasa nada, simplemente un picón como cualquier insecto y ya está. Pero después de años, eso es que no es una enfermedad de una que se nota, sino después de años, promedio 10 años. Promedio de 10 años ese bicho llega al cerebro y le genera una muerte inmediata. Las personas caen, se desploman inmediatamente. No saben por qué. La ciencia ha dicho, por el bicho del mal de Chagas. Y entonces, si hoy, pleno 2020, en un estado social de derecho como es la Argentina,
como es Bolivia también, que pasan muchos de estos casos. En Colombia también, pero son mínimos estos casos en Colombia, no sé por qué. En Argentina es demasiado. Entonces, si pasa la muerte en Argentina de una persona por el mal de Chagas, es responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque el mal de Chagas ya se lo puede prevenir. ¿Cómo se previene el mal de Chagas? Sencillo, haciendo vivienda en asfalto para todos. O sea, una política pública en Argentina, vivienda en asfalto, vivienda digna para todos. Si hay vivienda con cemento, no se reproduce el mal de Chagas. Solo se produce en esas viviendas con barro, porque ahí es donde se produce eso. Incluso, desde los años 80 ya se creó la vacuna contra el mal de Chagas. Entonces, una política pública en la Argentina, en Bolivia, es vacuna para todos contra el mal de Chagas. Las personas que no han sido vacunadas y se genera la muerte por el mal de Chagas, hoy es una responsabilidad objetiva porque la ciencia y la medicina ya ha avanzado en eso. Ejemplo, si hoy hay muerte de coronavirus, no podemos indicar responsabilidad porque la ciencia no ha avanzado en reconocer la vacuna. Pero si en unos años ya se llega a encontrar la vacuna y siguen muriendo la gente de coronavirus, seguramente ya habrá responsabilidad. Entonces hay que ver el estado actual de la ciencia, que nadie está obligado a lo imposible. Un médico no está obligado en lo imposible a conocer más allá de lo que es la ciencia. Claro, encontramos que la ciencia a veces no llega para todos igual. Encontramos que, claro, que los mejores avances están para los más pudientes, para los europeos, para los de Estados Unidos. No llegan esos avances fácilmente a África, no llegan esos avances fácilmente a América Latina. Pero si los avances ya se reconocieron, no tienen por qué perder la vida cuando ya hay un